Hola a todos y todas, mi nombre es Jenny Vargas Iturra, candidata a doctora en educación de la Universidad Católica de Temuco, el doctorado en educación en consorcio. Y hoy, en el marco de este Congreso Internacional de Aprendizaje, que además tiene por título Interculturalidad y Aprendizaje en Contextos Plurilingües, voy a presentar algunos avances preliminares de mi investigación doctoral, Prácticas Educativas Familiares Mapuches y Escolares de Niños y Niñas que inician su escolarización. Primero, para contextualizar, esta investigación se está desarrollando actualmente en Chile, en la región de la Araucanía, con 4 comunidades y escuelas que representan 4 casos, porque es un estudio de caso instrumental y múltiple. Quienes participan en este estudio son escuelas rurales que tienen un proyecto de educación intercultural y familias que forman parte de una comunidad rural activamente. También niños de 4 a 6 años que ingresan a su escolarización, es decir, que están realizando el tránsito desde su educación familiar a la educación escolar. Son 12 familias, 4 escuelas, 4 comunidades, 12 niños que participan de esta investigación. El propósito de este estudio es conocer o develar los procesos de interacción que se desarrollan cuando estos niños están ingresando al sistema educativo entre el conocimiento educativo mapuche y el conocimiento escolar. Y esto a través de las prácticas, ya que en las prácticas está implícito la construcción de este conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué comprender estas relaciones? Primero, desde un punto de vista histórico, reconocemos que los modelos educativos indígenas existen y han existido desde los periodos de autonomía de las comunidades indígenas en el mundo y que han sufrido una reestructuración producto de la imposición cultural que surgió históricamente en los estados postcoloniales. Esta reestructuración se ha mantenido en el tiempo, estas tensiones se han mantenido en el tiempo, esta imposición cultural, debido principalmente al paradigma de la homogenización que está presente en este contexto, en nuestro contexto latinoamericano y también en nuestro contexto chileno. Y esto genera líneas de inclusión y de exclusión social que además se ven potenciadas por las instituciones educativas, las instituciones sociales. Dentro de estas instituciones sociales, la escuela. Específicamente la escuela genera o tiende a que se permanezca este paradigma de la homogenización por su función ideológica. En la función ideológica de la escuela existe una hegemonía del pensamiento dominante, de la cultura dominante, que se manifiesta a través de currículums unitarios que están centrados en esa cultura dominante y que por lo tanto excluyen los modelos educativos indígenas, el conocimiento local y el conocimiento indígena. Y al utilizarse estas categorías, que son categorías que están asociadas a otras culturas externas a nuestra cultura local, se genera también que los profesionales asuman la exclusión como parte del sistema. Y junto con esto también, esto se ve potenciado por una visión estereotipada de la infancia que viene principalmente de estándares que no son los locales. Actualmente en los modelos educativos escolares también se presenta la demanda por la reivindicación y el reconocimiento principalmente desde las normativas internacionales, lo que hace que exista una respuesta diferenciada en estos modelos educativos y podemos observar que existen alternativas que presentan mayor congruencia cultural en lo que se realiza en los contextos indígenas y alternativas que tienen menor congruencia cultural. Cuando existe congruencia cultural se logra vencer las brechas educativas y además de esto atender a el cumplimiento de los derechos que tienen los niños y niñas de recibir una educación pertinente a su cultura. Estos modelos con congruencia cultural se caracterizan por la co-construcción y por precisamente romper la dicotomía familia y escuela. Sin embargo, la tendencia mayor o la mayor frecuencia que existe es a los modelos educativos que desarrollan los contenidos o el aprendizaje fuera del contexto de significación que tienen para los niños de sus prácticas, en este caso de sus prácticas educativas y de sus conocimientos tradicionales, y esto va generando brechas educativas entre la población indígena y no indígena en los contextos regionales y nacionales. Por esto es importante poder comprender las relaciones que se dan entre estos modelos, prácticas y conocimientos.
En Chile, ¿qué es lo que sabemos de lo que está sucediendo en relación a estos modelos en Chile? Es básicamente, sabemos que en la educación familiar mapuche existen métodos educativos como el Kimeltugun, donde se transmiten los conocimientos tradicionales y también existen contenidos asociados a esos métodos educativos que actualmente representan una resistencia cultural, es decir, están presentes y resisten pese a la imposición que se da en este contexto nacional. En lo rural hay mayor resistencia de estos elementos. También debemos reconocer que existen transformaciones y tensiones. Hay estudios como los desarrollados por Quintriqueo y Quilaqueo y Torres en el 2016 que dan cuenta de que los padres presentan una doble racionalidad educativa al enseñar a sus hijos, ya que por un lado está todos estos métodos educativos tradicionales y contenidos indígenas y consideran también la racionalidad educativa que han construido en su experiencia de escolarización previa, es decir, existe esta doble racionalidad. Cuando se transita desde la educación familiar a la educación escolar, los niños se encuentran con esta educación que es monocultural, con programas de educación intercultural bilingüe que muchas veces están vinculados como ramos o como asignaturas y que continúan siendo separados y siendo funcionales a la lógica del sistema. Junto con esto, las investigaciones también evidencian que las educadoras a cargo de los procesos formativos en los primeros niveles reconocen que existen falencias metodológicas y falencias sobre el conocimiento indígena local. Todo esto va generando que cuando el niño transita desde su educación familiar a la educación escolar, experimente tensiones, discontinuidades y desajustes producto de la distancia epistemológica que hay entre estos dos entornos y de no ver representados sus conocimientos, sentidos y significados que ha construido en el ámbito familiar en el ámbito escolar. Esto nos lleva al problema de investigación que está a la base de este estudio doctoral, que es el desconocimiento que existe precisamente sobre estas relaciones y sobre los conocimientos que los niños portan en un contexto local, cuando ingresan al sistema educativo. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es develar principalmente estos procesos de interacción en las relaciones que los niños van construyendo en su microsistema en el ámbito familiar y también en el microsistema escolar, desde una perspectiva de relaciones que pueden ser dialógicas o antagónicas entre los conocimientos educativos mapuches y escolares. Hoy voy a presentar los resultados preliminares del objetivo número 1, que tiene que ver con identificar las prácticas de educación familiar con las que los niños ingresan a este sistema educativo. El objetivo número 2 es describir las prácticas educativas escolares en las que participan los niños, y el objetivo 3 es poder contrastar los factores territoriales que están influenciando la interacción que se da tanto en la escuela como en la familia. Pero hoy día vamos a especificar en los resultados del objetivo 1, de definir cómo se manifiesta el entorno microsocial familiar de los niños y las interacciones que se dan en ese contexto en el momento en el que ellos ingresan al sistema educativo. ¿Cómo definimos los elementos que están presentes en esta investigación? Desde una perspectiva teórica, principalmente esta investigación tiene como base el enfoque ecológico de Bonfer-Breder y el enfoque cultural de Ogbu, que plantea las continuidades y discontinuidades entre familia y escuela, la sintaxis cultural de Gaché, la apropiación participativa de Rogoff, que nos permite entender el aprendizaje y el conocimiento como inseparable del contexto sociocultural, y también la relación que existe entre práctica y conocimiento. Es decir, los conocimientos no son estáticos, se generan y se modifican en función de las prácticas y están implícitos en esas prácticas. Es por ello que esta investigación doctoral analiza precisamente esas prácticas. Junto con ello, las prácticas educativas familiares indígenas se conceptualizan teóricamente a través de lo que son las epistemologías decoloniales que plantea Bonaventura de Sousa Santos y la interculturalidad crítica de Walsh, Tubino y Olivet, y se conceptualizan como esta transmisión intergeneracional que se da en el marco de la familia de aspectos cognitivos que están apoyados en la memoria social de la familia, en los valores y las prácticas que se van desarrollando con los niños.
y desde una fuente epistémica que es propiamente indígena, en este caso es propiamente mapuche. Luego, para entender lo que son las prácticas escolares, nos focalizamos desde la pedagogía o nos fundamentamos en la pedagogía crítica para entender cómo estas prácticas educativas escolares son en alguna medida influenciadas por las dimensiones prescriptivas, ideológicas, que veíamos en un principio como los currículum unitarios o la racionalidad del mismo docente. Y que esto finalmente puede favorecer la reproducción de modelos que hasta el momento desde la investigación se han documentado como modelos homogenizadores. Ahora, en el ámbito de los resultados que vamos a presentar, es importante considerar que esta investigación es de corte cualitativa, es un diseño etnográfico y los resultados que se van a comentar ahora pertenecen a entrevistas etnográficas que se realizaron con las familias en el ambiente familiar y comunitario y observación participante. Que vamos a presentar, como ya les había mencionado, tiene que ver con el objetivo 1 y es el análisis de los resultados en función a la matriz interpretativa que se generó de las categorías que fueron previamente analizadas. Uno de los resultados preliminares más importantes de esta investigación en relación a las prácticas educativas familiares indígenas que manifiestan los niños en el momento de ingreso al sistema educativo es la presencia de resistencias y de asimilaciones en el proceso que van definiendo cómo se estructura este ecosistema familiar mapuche en este momento específico de transición al sistema escolar. Esto lo vamos a hacer desde las dimensiones que plantea la ecología del conocimiento de von Verbrederen y por lo tanto vamos a conceptualizar cómo se dan las interacciones en el microsistema familiar, que es el ámbito de interacción más cercano. En el mesosistema familiar, que es la relación de la familia y del niño con entornos como la comunidad y la escuela, y en el macrosistema familiar, que son las creencias, ideologías, normas que van influenciando la interacción que se desarrolla en el ecosistema familiar mapuche. En función de 2 de los 4 casos que representan el total de la muestra de esta investigación. En el microsistema familiar mapuche, una de las categorías, uno de los hallazgos más importantes es la existencia de resistencias culturales. Entendiendo que las resistencias culturales son la predominancia, ¿cierto?, de ciertos elementos pese a la imposición cultural. Y uno de los aspectos que presenta mayor frecuencia, las categorías que presentan mayor frecuencia, es el rol diferenciado que se observa de la infancia en los contextos familiares y comunitarios mapuches, que se han analizado en estos 2 casos. Ese rol diferenciado de la infancia, desde el pichiqueche, desde la pequeña persona, está asociado a considerar al niño con la misma importancia social que tienen los otros miembros de la familia. Por lo tanto, el niño asume ciertas responsabilidades al interior del núcleo familiar, prácticas de responsabilidades que están a nivel individual, principalmente en la autonomía, en el desarrollo de la autonomía sobre sus deberes al interior de la familia, y responsabilidades familiares, por ejemplo, como el cuidado de los hermanos menores, y a su vez responsabilidades también con la naturaleza, es decir, con el entorno, con los animales, con la huerta. Es decir, el niño tiene una responsabilidad que manifiesta esta visión holística también del entorno, es decir, una responsabilidad que no es solamente individual, sino que es individual, familiar y con la naturaleza. Y esta visión, este rol diferenciado de la infancia que vemos como un hallazgo relevante, también se manifiesta en los métodos educativos que los padres señalan implementar con los niños. Uno de esos métodos es el Kinkintun, que es el aprender haciendo. Y este aprender haciendo y aprender observando Guneitun desde el Mapudungun refuerza la visión activa del niño y la posición del niño dentro de la estructura familiar, dentro de este microsistema familiar. Y es una manifestación también de una resistencia cultural. Junto con esto, hay ciertas categorías que se repiten en cuanto a conocimientos y saberes y valores al interior de la familia.
Estas categorías son el Ekugun, que es el respeto por la naturaleza, el Yamugun, que tiene que ver con el respeto y el apoyo principalmente a los mayores y a todas las personas que forman parte del entorno, y no solamente las personas, sino la naturaleza, las otras personas y el contexto en el cual ellos se desenvuelven, es decir, el respeto como algo integral. El Kumeche, que es la formación de una buena persona, el Gupsan, que está ligado a la conversación, el Guban, que se vincula al consejo que principalmente lo dan las personas mayores de la comunidad y de la familia, y el Epeu, que es la transmisión de relatos tradicionales. Ahora, en el mesosistema familiar, que desde la teoría de Bonfer-Brennan representa la relación que la familia tiene con otros contextos de participación, en este caso con la comunidad y con la escuela, encontramos que existen procesos de retroceso y de asimilación que fueron reconocidos en estas entrevistas. El retroceso, por ejemplo, se observa en patrones culturales. En el caso 1 y en el caso 2 se reconoce la pérdida de la lengua materna y también de las relaciones intracomunitarias. Se habla de que antes existía mayor conexión o mayores actividades desarrolladas dentro de la comunidad y que ahora lo que se mantiene o lo que resiste son principalmente las prácticas socio-religiosas, pero que se ha perdido, por ejemplo, elementos tan relevantes como las siembras comunitarias que antes se desarrollaban en conjunto y que ahora cada familia las desarrolla de forma particular. Como eso en función de la relación que establece la familia con la comunidad. Es decir, hay retroceso de la lengua materna y de las relaciones intracomunitarias y resistencia de las prácticas socio-religiosas como el huetripanto, el guillatún y en algunos casos se mantiene la lengua materna. En el caso número 1, R1, se mantiene más la lengua materna que en el caso número 2 que se analiza. Junto con esto también hay procesos de asimilación cultural que se dan en la relación que establece la familia con la escuela, ya que cuando hablamos de mesosistema hablamos de relación con otros sistemas, como en este caso la escuela. Y ahí se dan procesos de asimilación cultural ya que se integran prácticas educativas escolares en el hogar. Los papás dan cuenta de métodos educativos que están asociados a la escuela, como la realización de tareas. Y esta realización de tareas en el marco de la práctica familiar se observa también desde la memoria de cómo ellos experimentaron su vivencia de escolarización. Y esas prácticas que ellos realizaban son reproducidas también con sus hijos. Y se manifiesta en el discurso una relevancia de la educación escolar atribuida principalmente por los padres. Y esto se conceptualiza desde la asimilación cultural, ya que estas prácticas escolares no estaban presentes antes del ingreso de los niños a la educación escolar y comienzan a tener un espacio dentro de la familia y el hogar. En el macrosistema familiar, se observan desajustes y discontinuidades que los papás reconocen, la familia reconoce como dificultades que están asociadas a los distintos niveles de congruencia que existe en el ambiente que es en este caso la escuela o en el ambiente comunitario, están ligadas más a aspectos de creencia en el macrosistema familiar. En la relación con la escuela, los papás manifiestan que existen dificultades de adaptación cuando los niños están ingresando, principalmente porque se reconoce que hay una racionalidad distinta y una práctica distinta en la escuela y en el hogar, ya que la exigencia en la escuela está centrada en tareas y esto no se condice, según lo que manifiestan los padres, con la praxis mapuche y con la visión de niño y niña que se tiene desde la cosmovisión mapuche. Eso es la relación con la escuela. También en la relación con la escuela, los papás relatan que existen ciertas tensiones cuando se manifiestan contenidos que están apegados a la identidad nacional como chilenos. En este sentido, los niños manifiestan reconocerse más como mapuches que como chilenos y se genera esta tensión
como un conflicto en su yo identitario. Y en relación al macrosistema y la relación que establece la familia con la comunidad, también existen elementos que relevaron los padres, como la relación religión-cosmovisión, que en algunos contextos resta la participación de las familias por su adscripción a una determinada religión, es decir, pertenecen a una religión y por lo tanto no participan de las prácticas socio-religiosas mapuches porque existe un conflicto con sus creencias religiosas. Y eso limita la participación de la familia y de los niños en los ambientes comunitarios. ¿Sí? Estos son los hallazgos, los primeros hallazgos en relación al primer objetivo de la investigación. La proyección de estas investigaciones seguirá avanzando en el análisis de las prácticas escolares y luego llegar a contrastar también los elementos sociales y territoriales. Muchas gracias.